Un punto de 6 totales en el inicio del torneo, claro que pueden llamar la atención al tratarse del América, no así para otros clubes. Es normal, un conjunto ganador que presume ser el más grande del fútbol mexicano con tantos títulos de liga y también internacionales, es normal. Ahora, hay 3 factores a considerar desde el torneo pasado que me hacen pensar no va a ser el torneo de las Águilas. 1, funcionamiento, no ha sido el mejor. 2, intensidad, han ido a la baja. Y 3, resultados. La campaña pasada fueron eliminados en cuartos de final. Eddie, ¿es una nueva crisis para el América o estamos exagerando con afán de pasarla bien? No estamos exagerando, creo que estamos hablando del América y el América si no consigue 2 victorias seguidas y consigue 2 empates ya empieza a ser crisis y lo que dice lo apuntas muy bien, el funcionamiento está claro, no están jugando bien, lo platicábamos, la intensidad está muy baja, yo también creo que se descompone un partido con una expulsión, se descompone ciertos partidos al no tener a todos tus jugadores, sobre todo los claves disponibles, no tener tu centro delantero. Han pasado muchas cosas que hay que explican el caminar del América, pero para mí el América no se puede dar esto. No pueden pasar torneos que no clasifiquen, no puede pasar 2-3 partidos y que consiga la victoria. Entonces yo creo que sí, y esta visita a Pachuca está complicada. Ya empiezo a escuchar. Pero no nada más es de hoy, no nada más es de hoy, porque la temporada pasada tú me vendías la película, Eddie, de que no, es el animal de liguillas, aguas con el América. Ay, ya solo porque perdió. Resultadista, muy resultadista, Paco. Vinieron jugando así, jugando así toda la temporada, Eddie. No me vengas a decir ahora que quedó a 3 puntos del líder. A 3 puntos del líder. Excelente torneo que dio el América, por Dios. Y nunca despertaron. Sigue dormido el animal de liguilla. Y el animal del torneo de la clausura. Vamos a vernos en la próxima liguilla. En la última, muy bien, perfecto. Te salió el antiamericanismo en ti, brilló, porque los goles de Monterrey los celebraste. Excelente. Pero no me vas a decir que no es el animal de liguillas porque es el que más copas tiene. Pues es que lo dijiste. Eso dijiste, espérate que vamos a despertar porque estamos jugando mal, pero estamos ahí arriba. Ya no lo ¿Y dónde están? Lo ha logrado 16 veces. Listo. Pero siguen así. Con Tijuana, en serio me estás poniendo de que, es que en Tijuana es bien difícil ganar. Ya lo es. Cruz Azul no pudo hace unos torneos, Chivas no pudo hace unos torneos. Tigres no pudo. Chivas empató. ¿Y qué más da? No que América está exigido a ganar lo que sea y donde sea y como sea. Claro, pero venimos a analizar todo el globito precisamente, completo. Pues ya vienen así jugando desde hace tiempo y no la encuentran la forma, muy Eddie. Bien. O sea, no vengamos a decir que ahora ya es por esta temporada. Se me hace un poquito para echar relajo, como dijiste, Jorgito, que hablemos de crisis del América, ¿no? Es verdad que no es un buen arranque, pero yo veo el plantel y lo veo sólido. Espero que esa contratación de la que habla Jardiné, que lo hemos venido hablando aquí hace ya bastante, sea un 9, porque les falta un 9, y de ahí verá. Pero si tú ves al equipo del América, es un equipo sólido todavía. América va a estar, es contendiente, va a ser latoso, va a ser peligroso, y tranquilos, ¿no? O sea, me llama la atención que Eddie diga que sea ya crisis esto. Porque es el América. Pero va a estar en liguilla, estoy contigo. Está bien, pero calma, ¿no? Calma. Lo pasó en el torneo que se metieron en el play-in, que la curva ascendente llega un poco tarde y te metes y es como llegas al final, ¿no? La verdad, no es tanto ahorita. En 6 jornadas cayeron 4 veces América, en 2024 y fue cuando clasificaron vía play-in y se metieron no solamente hasta cuartos de final. Fueron campeones del fútbol mexicano. Y la liguilla que les tocó. Fueron campeones. La liguilla que les tocó. Eliminando a los más poderosos. Pero se veía que iban en curva ascendente, Jorgito, ¿no? Sí. Estoy contigo. Se veía. Pero hoy ¿qué? Esas versiones sí se las creías anteriormente a los que hablaban bien del América, porque se sabía reinventar. Jardine se la sabía perfectamente en cómo volver a hacer renacer a su equipo, porque también vivía muchos hospitales, muchas bajas por lesiones, en fin. Pero yo creo que hoy en día, a lo mejor no es crisis, pero el América está viviendo muy mal momento por como nos traía acostumbrados, y mal momento porque estoy contigo, Merca, cuando mencionas que ni el funcionamiento, que no tienen ya ni siquiera ni idea, ya ni intensidad, que los refuerzos no te rinden y no están haciendo su tarea como todos esperábamos. Entonces ya son varias cosas internas, externas, que al final creo que los va a acabar pagando. Pero también hay que saber que han cambiado el plantel, ¿eh? Como tú bien lo dices, no es ese mismo plantel que
decías, bueno, cuando se recupere de Valdés, cuando se recupere de cuando se recupere de América va a cambiar. Exacto. Ahora yo no veo un plantel como que digas, wow, va a despertar el América y va a ser el de este. Por eso hay que señalar esto que estamos viendo en pantalla, lo de Santiago Baños. Exactamente, no es malo. La crisis debe ser a nivel gestión deportiva. O sea, yo entiendo que el técnico tiene que potenciar lo que tiene. Y es el América, no es cualquier cosa, es el América y con lo que tiene debería bastarle para estar compitiendo. No importa si ya fue tricampeón, si no hubo pretemporada, si a Chuchita lo que me digas. El América tiene que competir. Pero sí me parece que hay un grave error en la gestión del plantel, ¿eh? O sea, en el armado del equipo. Todos los que se han ido después de cada título y los que han llegado, lo de San Maximán, perdónenme, discúlpenme, es una mentira. Sí. Por el amor de Dios, Sí, es una mentira. sí. ¿Cuánto más tiempo quieren para darse cuenta que este tipo no juega comprometido? Hablemos entonces y le pido ¿No? otra vez a la producción que nos ponga la lista de jugadores que han llegado después del tricampeonato y empecemos a comparar y a juzgar, porque estuvieron San Maximán, que hasta el momento por 12 millones les están viendo la cara. Hasta el momento. ¿Y esta otra? Gutiérrez, irregular a más no poder. Violante, más en la banca que cualquier otro lugar. La Pantera, Aarón Mejía, Fernando Tapia, pues Dourado es muy injusto, van 2 partidos. Sí. No estos vamos a 3 criticar últimos, a Rodrigo Dourado por 2 partidos. Correcto. Pero los que llevan más, y hemos reconocido abiertamente a Santiago Baños como un gran gestor deportivo, hoy se juntan 2 factores. La falta de dinero, a diferencia de otras épocas, porque no están abriendo la cartera como antiguamente lo hacían con inteligencia e inversión. Y 2, que no le han atinado. Sí, es eso. Porque No le han Alexis atinado. era un jugador versátil, importante en Cruz Azul, que podrías creer que te iba a dar algo. No alcanzó a cuajar con el América. De los jugadores que estábamos viendo, es eso. No han cuajado y no ha funcionado. Creo que pesa el América. ¿Tú También es una de las sabes cosas. cuántos de todos estos jugadores pertenecen a la misma agencia de representación? Sí, también eso pasa, Pucho. No me digas que es negocio, Armando. No puede ser. ¿Cuántos A ver, cuántos suéltala, jugadores? Armando, suéltala. No voy a descubrir nada. Esa está mejor que la de Huescas, güey. ¿Cuántos jugadores? Pero estuvo buena. Mira, los invito a que ahorita en el corte todos hacemos el ejercicio. ¿Cuántos jugadores pertenecen a la misma agencia? Y después vemos qué jugadores son. Sí, eso O pasa. sea, no creo Ahora, que, yo no creo sería que nada más paciente sea de con San lana. Máxima, Jorgito, ¿eh? Yo también. Yo le daría De este lo que torneo hay. al francés. Claro. Otro torneo. Yo le daría este otro. torneo al No, francés. ¿de qué hablan? no, El niño costó 18 millones Sí, y no, se pasó un torneo. Costó No me 15 digas. millones. ¿Eh? 15 millones. Bueno, pero ¿y cómo estuvo al principio? Bueno. ¿Estás de Primer acuerdo? torneo muy mal, segundo torneo mal a medias. Yo creo que habría y que después darle está este volando. ¿Y torneo ya, al francés. ya le dio el Ahí está. campeonato? Pues le damos 3 pero años. hay que ya, darle también. calma. Estamos tristes, la realidad, pero hay que reconocer, ayer no fue un buen partido, pero el partido en Tijuana es una cancha complicada. No voy a decir que los 2 partidos fueron malos, ni estuvo bien el de Tijuana, es complicado ir a jugar allá. El de ayer sí, después de una expulsión, cambia todo un panorama, pero creo que el equipo de ayer, para mi punto de vista, hay algo que el americanismo no puede faltar y son las ganas, la garra, la entrega, y por momentos veía que faltaba eso, ¿no? Ya después el que se gane o se pierda, bueno, es otra cosa, pero en América sí importan las formas. ¿Y por qué será? Y es normal. Cansancio, creo que- hastío, aburrimiento, distracción. No, creo que está pasando factura tantos torneos en disputa, ¿no? Los 2 años anteriores, un tricampeonato, una final, el pasado cuartos de final, han ido a torneos al extranjero, todo eso se ve reflejado en las lesiones que hoy están actualmente. ¿Todavía, Paul? ¿Todavía del profe, tricampeonato? dígame, ¿Todavía ahorita? Después de eso, ¿qué pretemporada han tenido? ¿Cuándo van a terminar ¿Qué entonces pretemporada con han esas tenido? excusas? ¿Cuándo? No es excusa, pero ¿qué pretemporada han tenido después de esos torneos? ¿Ahora la tuvieron? ¿No? ¿Cuántos días tuvieron? ¿Eh? ¿Cuántos días tuvieron? No sé cuántos tuvieron, pero tuvieron pretemporada. Es muy poco, Tuvieron- Creo que... Digo, porque ya llevamos 1 año con eso, ¿no? No hay pretemporada, no hay pero- esto, descansan los jóvenes. Pero de la apertura al clausura es donde menos hay de pretemporada, o sea, es mínimo el tiempo luego apenas es de que sí la descanso. puedes tener, terminan el porque torneo llevas casi el también 20 de cierto ritmo. diciembre. ¿Cuándo terminan los torneos? 16, 18 de diciembre y regresan en enero. Sí, Son bueno, 10 días. por de eso antes, descanso. cuando regresaba en enero y venías de ser campeón y eso, pues descansaban 1 semana o 2 semanas a alguien. Pero 2 En años cambio, ahora tuvieron todo allá, el tiempo. fueron 4 torneos que llegaron Tuvieron a la todo final. el tiempo. Así lo hizo ¿Cuándo Tigres y Toluca, ¿no? ¿Cuándo
lo descalificaron América. En cuartos. ¿En qué fase? Cuartos. Cuartos. O sea, ni modo. También hay que aceptar que esto hoy día es la realidad del América. Que hoy día no se ha reforzado como todos quisieran y que la verdad sus números son... un punto en 2 partidos, 0 goles a favor. Estoy de acuerdo. Ahora, Estoy de acuerdo con usted. no fue goleada con el San Luis de milagro, ¿eh? Era para 3 o 4 goles. Sin duda. Coincido contigo, Yayo, que no están en buen momento, pero que sí está pasando factura, se ve reflejado en tanto lesionado que hay. Ahora, yo te voy a decir una cosa, creo que en parte de lo que dice Paul estoy de acuerdo, pero también en Yayo, ya pasó mucho tiempo. O sea, yo creo que sí tuvieron tiempo para descansar, algunos jugadores para despejarse. En el verano también tuvieron tiempo en el verano, porque América no jugó el Mundial de Clubes. Y al no ir al Mundial de Clubes tuvo tiempo. Yo creo que ahorita hablamos de algo de negligencia en la preparación del plantel, en la parte física, y negligencia en la parte de darte cuenta que hay ciclos que se acaban. Hay ciclos que se terminan. Hay jugadores, no, me refiero a varios, a los jugadores. Hay jugadores que ya te dieron lo que te tenían que dar y que tienes que ir dándoles salida. ¿Quiénes son ellos? Poco a poco. Hay varios, o sea, varios de los que se han ido. Oye, Pollo, pero yo creo que los que han llegado últimamente, ¿no? O sea, es un ciclo muy corto. Kevin Álvarez, Zúñiga, Aguirre, son los más señalados, ¿no? Hoy día son los más señalados. Pero es que no han dado el ancho. Pero Por también, eso te digo, pero su ciclo fue muy corto. Entonces. Pero también se ha señalado San Maximán, Henry Maximán, todos esos. También se ha señalado que Henry Martín no se recupera. También se ha también se ha mencionado que Jonathan Dos Santos ha estado pensando en el varios retiro, de estos, que Alan Cervantes no estuvo en el nivel del primer torneo que llegó. Pero entonces, más que un ciclo terminado, yo veo un ciclo que no ha comenzado en varios de estos juegos que veíamos en pantalla. Ahora, súmale que justo la decisión de varios jugadores que ha caído sobre Diego Ramírez, ¿no? Y que ha sido la responsabilidad de elegir a estos jugadores y que no ha estado muy de acuerdo el cuerpo técnico, es decir, en específico Jardine, pues ha generado cierta ruptura entre el Diego y André Jardine y su cuerpo técnico. ¿Incomodidad? Sí, el grado de traerle el preparador físico extra también fue una idea de Diego Ramírez. O sea, ¿estás diciendo que Diego Ramírez y André Jardine se llevan mal? No. Y que los jugadores no los elige Andrés, sino que los elige Diego Reyes. No te estoy diciendo Diego eso. Ramírez, perdón. No te estoy diciendo eso. O sea, lo que te digo es que en los equipos de fútbol en la actualidad, el técnico no elige al jugador. El equipo de trabajo alrededor, la dirección deportiva, le dice qué posiciones necesitas, 2, 3, 4, le da 2, 3 opciones y el técnico ayuda. Oye, pues me gusta más esos que tienes ahí, me puede gustar pero no es una decisión 100% del técnico. Y lo que sí te estoy diciendo es que Diego Ramírez ya está pensando en un plan B por si no se dan las cosas con André Jardine al terminar el campeonato. Ya está pensando en otro entrenador. Esas sí son situaciones de Diego Ramírez que han llevado a que haya otras cosas, otros jugadores que no le gustaron, otros jugadores que no han dado el ancho, responsabilidad de Diego Ramírez, han llevado a que exista una ruptura hoy entre Diego y André Jardine para que no tengan hoy una de las mejores relaciones que se puede tener. O sea, si hoy el América no gana la CONCACAF y no gana la Liga, tú decías que era muy precipitado eliminar ahorita a Jardine. No, si no, en verano. Tú dabas un año el otro día y yo le daba 6 meses, ¿no? Lo sigo dando. ¿Con Diego Ramírez también? Por lo que yo entiendo... ¿Con Santiago Baños también? ¿Tienen crédito ilimitado o hasta cuándo? Por lo que yo investigué, la paciencia de Diego Ramírez, que es el director deportivo, si se acaba el campeonato y no hay resultados positivos, títulos o resultados buenos, podría acabar para él la época de André Jardine. Para mí tendría que estar por lo menos un año. Está más sólido Diego que André. Pues yo creo que sí, pues es el directivo. Yo creo que sería al revés, ¿no? Porque las últimas contrataciones han sido, la verdad, malas, todas. Pero las últimas ya No, bueno. son apuestas que a veces... A ver. Pero las apuestas es eso, una apuesta, a veces sale y a veces no. Pero, Te voy a dar otra información. Estoy dando cierta comparación, ¿no? ¿Cómo han sido las de Guadalajara, los 2 últimos campeonatos? Te voy a decir otra cosa que fantástica, ¿no? Acá, desde Orquín, desde Violante, desde Zúñiga, desde Alan Cervantes, ¿quién les ha funcionado? De todos esos. Orquín y Violante jugaron 150 minutos el torneo anterior. Te voy a dar otra información. Y ahora para allá va Mejía, para allá va Mejía. Te voy a dar otra información.
Por ejemplo, en el partido contra Tijuana, me contaron que Diego Ramírez le consiguió la alineación y el análisis del video táctico con el que se preparó Tijuana para enfrentar a las Águilas del América. Y que André Jardine, cuando recibió esa información, dijo, no, ¿qué te pasa? Esto no es profesional, esto no es leal. Y no quiso recibir esa información, no quiso aceptar esa información. André Jardine, otra situación que provocó este distanciamiento, yo no sé si llamarle ruptura, enojo, malestar, pero un distanciamiento. O sea, la ética de André Jardine, tricampeón, es por encima pudo más que una argucia que se vale en el fútbol, ¿o no? Tanto como valerse son cosas que no deberían existir. Traspasar esa información y aparte... No, espérame. ¿Cómo? Que lo traspasen de otro equipo al América, voy de acuerdo. Pero si el América consigue esa información, es astucia, ¿o no? Ahora, seguramente ha pasado muchas veces. Por el amor de Dios. En otros equipos, en muchos equipos. Hay una situación ahora en América. Van a jugar ahora contra Pachuca y después vienen unos 12, 13 días de descanso, digamos, sin partidos, por el tema de la selección mexicana. André Jardine ya públicamente dijo que le falta un jugador. Públicamente dijo que falta un refuerzo, que lo están viendo, que lo están analizando. Si para la jornada 4 la dirección deportiva del América no trae ese jugador que está buscando André Jardine, va a arder Troya, porque ya que André públicamente lo diga, es que está metiendo presión. Necesita un mediocampista de tercera altura, llámese un enganche. El mejor América de la era Jardine fue con un enganche. Con Diego Valdés. Te voy a dar otro dato. Necesita un enganche. Y bueno. Lo del partido que te estoy diciendo, que Diego Ramírez o su gente consiguió la alineación y el video del análisis para enfrentar a América, no fue el reciente de la jornada 1. Fue cuando Juan Carlos Osorio era el técnico de los Xolos de Tijuana hace un año. Y en ese momento, André Jardine no aceptó. O sea, desde entonces ya se traen. No le pareció ético ese gesto y desde entonces pues hay cierto distanciamiento. Si no le traen ese refuerzo que dice el Pollo, para mí Jardine debería renunciar. Si es tanto así el problema, o si es la base de todo su proyecto que llegue un refuerzo, y si no llega ese refuerzo, no sirve nada en América. Se me hace demasiado. Demasiado grave. Pero no es que no sirva nada. De acuerdo, me equivoqué. O que sirva poco. O que no esté funcionando. O sea, ¿va a seguir así el América si no llega el refuerzo? El estratega y el cuerpo técnico, no sé. Seguramente mejorará. Pero si el técnico y el cuerpo técnico han detectado que lo que falta es un jugador en una posición muy específica y la dirección deportiva no se lo trae, por eso. Entonces hay un problema. ¿Qué debería hacer el técnico? Decir, no me trae, pues yo así no puedo. Para la pausa. Porque ella dijo que no podía. Paul Aguilar, ¿qué baja sería más difícil para el América? ¿La del técnico o la del director deportivo? ¿De este técnico André Jardine o de este director deportivo Diego Ramírez? No, la de los dos, porque creo que los dos tienen que hacer conjunción, son un equipo y en base a esa comunicación que debe haber en todos los sectores debe salir todo, ¿no? Fútbol Asociación desde ahí. Siempre. Pero me quedo con lo que nos soltó Gustavo Mendoza, ¿eh? Si Gustavo Mendoza dice que hay ruptura, pues ya se verá en los próximos días. No creo, siempre se habla mucho de afuera hacia adentro. Si las cosas en un grupo vienen de afuera hacia adentro, no pasa nada. El tema es si las cosas vienen de adentro hacia afuera. Ahí estaría el gran problema. Entonces, esperemos que no, que estén tranquilos y exista esa comunicación en todos los sectores para que el equipo se vea reflejado en los triunfos, ¿no? Hablando de comunicación, lo que viene de afuera es el grito del productor. El Clausura 2026 se está convirtiendo en la peor pesadilla que pudo haber imaginado la directiva azulcrema, porque lo que comenzó como un torneo para revalidar el tricampeonato se ha transformado en un verdadero calvario donde el equipo no puede marcar un miserable gol, donde los jugadores millonarios están más preocupados por sus redes sociales que por competir, donde el capitán del equipo anda ofreciéndose al acérrimo rival porque supuestamente le recomendaron que se retire Ypsilon Donji André. Jardine parece estar más perdido que turista en el metro, tratando de armar un rompecabezas que cada día se complica más
porque la directiva no le da las herramientas necesarias para competir. Y es que la situación en Cuapa ya rebasó todos los límites del ridículo cuando ni siquiera pueden patear 3 veces al arco en un partido completo. Cuando el máximo goleador histórico del club está tan molesto con la institución que su representante lo anda ofreciendo a Pumas como si fuera mercancía de segunda mano. Cuando jugadores que el torneo pasado eran intocables, ahora están en la banca viendo como otros menos talentosos les quitan el puesto. Y cuando la afición está tan desesperada que ya empezó a señalar hasta el último canterano que pisa la cancha porque necesitan encontrar culpables de un desastre colectivo que tiene nombre y apellido en la oficina de Santiago Baños. Mientras tanto, César Merlo desde Argentina le está dando con todo a una directiva que se quedó dormida en el mercado de fichajes y que ahora pretende que Jardín haga milagros con un plantel incompleto, desbalanceado y lleno de jugadores que no encajan en el sistema que el técnico brasileño está tratando de implementar sin éxito alguno porque francamente no tiene los elementos necesarios para hacerlo funcionar. Y lo peor de todo es que cuando los resultados sigan sin llegar y la crisis explote, definitivamente el que va a volar va a ser el entrenador, mientras los directivos se lavan las manos y buscan otro chivo expiatorio para tapar su incompetencia. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre el escándalo mayúsculo que se armó con Henry Martín. Porque el capitán azul crema y máximo referente del equipo en los últimos años habría tomado una decisión que tiene a toda la afición con la boca abierta y sin poder creer lo que están leyendo. Según información del portal OneFootball, el representante del delantero mexicano lo habría ofrecido como posible refuerzo a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, nada más y nada menos que al acérrimo rival del América, al enemigo histórico, al equipo que cualquier americanista preferiría ver descendido antes que verlo campeón. Y aunque desde la directiva de Antonio Sancho habrían rechazado la propuesta por 2 razones de peso, la primera porque consideran que sería un golpe bajo imperdonable a la afición auriazul fichar a un ícono del rival más odiado, y la segunda porque el historial reciente de lesiones del delantero no les genera ninguna confianza para hacer una inversión así. Lo que realmente tiene indignada a la gente es que Henry Martín siquiera haya contemplado la posibilidad de vestir los colores universitarios después de todo lo que vivió en Cuapa. Pero lo más grave de toda esta historia no es el ofrecimiento en sí mismo, sino las razones que habrían llevado al capitán azul crema a tomar una decisión tan drástica y tan dolorosa para la institución que lo convirtió en leyenda, porque según la misma fuente, Henry Martín y todo su entorno habrían quedado profundamente molestos y ofendidos después de que supuestamente desde el América le recomendaran analizar seriamente el retiro al no poder acomodarlo en otro equipo del fútbol mexicano, una sugerencia que cayó como un balde de agua helada sobre un jugador que todavía se siente con cuerda para seguir compitiendo al más alto nivel y que no está dispuesto a colgar los botines solo porque a la directiva le estorba en sus planes de rejuvenecimiento del plantel. Esta supuesta recomendación habría sido la gota que derramó el vaso y lo que provocó que el círculo cercano al delantero pusiera manos a la obra. Inmediatamente con el objetivo de buscar un nuevo club donde Henry pueda terminar su carrera con dignidad y sin sentirse presionado para retirarse antes de tiempo. Y aunque el periodista Jonathan Peña señala que lo más probable es que el delantero termine por permanecer este torneo en el conjunto de Cuapa porque no hay muchas opciones viables sobre la mesa, el daño ya está hecho y la relación entre el jugador y la directiva quedó fracturada de una manera que será muy difícil de reparar. Por otra parte, André Jardín reveló hace unos días que el capitán padeció de influenza durante la pretemporada, lo cual derivó posteriormente en una lesión muscular que lo tiene fuera de las canchas y que explica en parte por qué no ha podido sumar minutos en este arranque del Clausura 2026. Yo creo que la situación con Henry Martín refleja perfectamente la falta de sensibilidad y empatía que existe en la directiva azul crema hacia jugadores que dieron todo por la institución durante años, porque no puedes tratar como basura desechable a alguien que fue pieza fundamental en el tricampeonato y que se rompió el alma en cada partido defendiendo los colores del club más grande de México. Y mucho menos puedes sugerirle
que se retire cuando todavía tiene contrato vigente y cuando físicamente puede seguir aportando, aunque ya no sea el titular indiscutible de antes. Ahora vamos a meternos de lleno en las críticas devastadoras que le lanzó César Merlo a la directiva del América, porque el periodista argentino no se guardó absolutamente nada y destapó sin filtros el pésimo trabajo que están haciendo Santiago Baños y compañía en el tema de los refuerzos para este clausura 2026. Merlo fue contundente y directo cuando señaló que Jardín no está presionando lo suficiente a la directiva para que le traigan los jugadores que necesita y que claramente los refuerzos son responsabilidad de la directiva, pero que el América ha fallado estrepitosamente en este mercado en cuanto a calidad, cantidad y sobre todo en los tiempos de contratación. El argentino fue todavía más duro cuando afirmó que no puede ser posible que después de haber mostrado en el último torneo que el equipo tricampeón se ha despotenciado de manera alarmante. Todavía habiéndose jugado la segunda fecha del torneo, sigan buscando refuerzos como si tuvieran todo el tiempo del mundo, cuando la realidad es que cada punto perdido en estas primeras jornadas puede costar carísimo en la tabla general, y sus fuentes dentro del club le confirman que efectivamente se está intentando que llegue un refuerzo más. Pero a estas alturas ya es demasiado tarde porque el mercado está por cerrarse y las opciones de calidad se han ido agotando mientras la directiva azul crema se la pasaba regateando precios y perdiendo el tiempo en negociaciones que no llevaban a ningún lado. Pero lo más interesante del análisis de César Merlo fue el consejo que le dio directamente a André Jardín cuando le dijo que el técnico brasileño tendría que presionar muchísimo más a la directiva o al menos hacer pública su molestia por la falta de fichajes, porque si no lo hace y los resultados no llegan, cuando la crisis explote, el primero que va a volar del banquillo va a ser él, mientras que nadie le va a quitar el tricampeonato. Pero tranquilamente puede pasar que lo corran a mitad de torneo si las cosas siguen por este camino. Y tiene toda la razón el periodista argentino, porque en el fútbol mexicano y especialmente en un club de la magnitud del América, cuando las cosas salen mal, siempre paga el entrenador, aunque los culpables reales estén sentados cómodamente en sus oficinas, tomando decisiones equivocadas una tras otra. Hasta el momento, el América únicamente se ha reforzado con 3 futbolistas para el Clausura 2026. Y de esos 3, solamente uno puede considerarse un refuerzo de peso real, y es Rodrigo Dourado, quien llegó proveniente del San Luis para pelear por un puesto en el mediocampo titular. Los otros 2 son Fernando Tapia, que regresó al club después de un préstamo, y Aarón Mejía, que llegó también cedido para pelear la titularidad en la lateral derecha. Pero ninguno de los 2 representa ese salto de calidad que el equipo necesitaba para mantener el nivel competitivo después de las salidas importantes que hubo en el mercado anterior. Pensando bien, la directiva azul crema cometió el error garrafal de confiarse demasiado en el tricampeonato y de pensar que con el mismo plantel despotenciado iban a poder seguir ganando títulos como si nada, cuando la realidad del fútbol es que si te duermes en el mercado mientras tus rivales se refuerzan agresivamente, tarde o temprano te van a rebasar y te van a dejar comiendo polvo. Ya que hablamos sobre las críticas a la directiva y los problemas del plantel, ahora tenemos que tocar un tema que está generando muchísimo ruido en el entorno de la selección mexicana, porque Javier Aguirre acaba de soltar su última lista de convocados rumbo al Mundial 2026 y las ausencias de jugadores americanistas son más que evidentes y preocupantes. En esta ocasión, el Vasco únicamente llamó a futbolistas de la Liga MX debido a que al no ser fecha, FIFA los elementos de Europa no iban a ser prestados por sus clubes. Y lo que sorprendió a propios y extraños fue que solamente 3 jugadores de las Águilas fueron requeridos por el cuerpo técnico del Tri, cuando en convocatorias anteriores el América era prácticamente la base de la selección mexicana. Los elegidos en esta ocasión fueron Ángel Malagón, Israel Reyes y Ramón Juárez, mientras que quedaron completamente fuera Kevin Álvarez, Alexis Gutiérrez y Eric Sánchez, 3 jugadores que habían sido convocados recientemente y que ahora fueron borrados del mapa sin ninguna explicación oficial que justifique sus ausencias. Y lo más grave de toda esta situación es que todo apunta a que estos 3 futbolistas finalmente se quedarán fuera del Mundial 2026. Porky Aguigui ya tiene bastante definido su 11 titular
y sus principales variantes. Y si no están siendo considerados ni siquiera para partidos amistosos de preparación, significa que sus chances de colarse en la lista final son prácticamente nulas. Por el contrario, los que sí tienen prácticamente pie y medio dentro del avión rumbo a la Copa del Mundo son Ángel Malagón e Israel Reyes, quienes no solamente están siendo convocados de manera constante, sino que además podrían ser titulares en el esquema del Vasco porque han demostrado un nivel sobresaliente y una regularidad que los coloca varios escalones por encima de sus competidores directos. Y hay un dato adicional que tiene muy ilusionada a la afición azul crema, y es que Álvaro Fidalgo está a nada de cumplir los 5 años de residencia en el país que le permitirían ser elegible para representar a la selección mexicana, y según los rumores que circulan en el ambiente, su primer llamado podría llegar para el encuentro amistoso que sostendrá México contra Portugal el próximo 28 de marzo en la cancha del Estadio Azteca, un partido que promete ser una verdadera fiesta del fútbol y donde el Maguito podría hacer su debut oficial con los colores del Tri. Yo creo que las ausencias de Kevin Álvarez, Alexis Gutiérrez y Eric Sánchez dicen mucho sobre el nivel individual que están mostrando estos jugadores en sus clubes, porque Javier Aguirre no es ningún tonto y sabe perfectamente que en un mundial no puedes llevar jugadores que no están en su mejor momento o que no te dan las garantías necesarias para competir contra las mejores selecciones del planeta, y si estos 3 elementos no están siendo considerados es porque simplemente no están rindiendo lo suficiente como para ganarse un lugar en la lista final. Hablando precisamente del rendimiento de los jugadores dentro de la cancha, es momento de meternos en la estadística más alarmante y más preocupante que tiene al América en una crisis existencial brutal, porque el equipo no solamente no ha ganado ninguno de sus 2 primeros partidos del Clausura 2026, sino que además no ha sido capaz de marcar un solo gol en 180 minutos de fútbol, que se han sentido eternos para una afición que está acostumbrada a ver a su equipo aplastar rivales y meter goleadas históricas. Las Águilas empataron sin goles ante Xolos de Tijuana en la primera jornada y después perdieron por un humillante 2-0 contra el Atlético de San Luis. 2 resultados que no solamente los tienen en una posición incómoda en la tabla, sino que además exponen una crisis ofensiva que va mucho más allá de la ausencia de Henry Martín. Y es que el problema no es únicamente que no estén convirtiendo goles por falta de definición en los últimos metros. El problema es que el equipo ni siquiera está siendo capaz de generar ocasiones claras de peligro sobre la portería rival. Y la estadística que comprueba este desastre es brutalmente contundente cuando revela que la América registra únicamente 3 tiros a portería en todo el Clausura 2026, lo que representa un promedio ridículo de 1.5 remates entre los 3 postes por partido. Esta cifra refleja perfectamente lo poco que ha producido el conjunto azul crema en ataque, y es un llamado de atención urgente para André Jardín, que tiene que replantear de manera inmediata su sistema táctico, porque claramente el 4-4-2 que viene implementando no está funcionando en lo absoluto. El técnico brasileño apuesta por este esquema buscando que los 2 puntas generen ocasiones constantes en el área rival mediante movimientos coordinados y aprovechando los espacios que dejan las defensas contrarias, pero la realidad es que Rodrigo Aguirre, José Zúñiga, Víctor Dávila y Patricio Salas han quedado completamente en deuda y no han sido capaces de generar absolutamente nada de peligro ofensivo. Y el próximo partido del América será ante Pachuca este domingo 18 de enero desde las 7:06 de la noche. Un rival complicadísimo que viene en buen momento y que podría aprovechar esta crisis azul crema para propinarles una derrota dolorosa que terminaría de hundir al equipo en una espiral negativa de la que sería muy difícil salir. Pensando bien, esta sequía goleadora es la consecuencia directa de no haber reforzado el ataque de manera inteligente durante el mercado de pases, porque no puedes pretender que un equipo tricampeón mantenga su nivel ofensivo cuando perdiste jugadores importantes y no trajiste reemplazos de calidad para cubrir esas bajas. Y ahora están pagando las consecuencias de esa negligencia directiva con un ataque que parece de equipo
de media tabla y no del club más grande de México, siguiendo con los problemas dentro del campo, pero enfocándonos en un caso específico que está generando tensión en el vestidor. Tenemos que hablar sobre la diferencia importante que existe entre André Jardine y Ayan Saint-Maximin respecto al rol que debería desempeñar el francés. Dentro del esquema táctico del equipo, según información revelada por el periodista Julio Ibáñez en TUDN, el extremo francés ha manifestado su deseo de jugar como enganche o mediapunta, es decir, como el clásico número 10 que organiza el juego ofensivo y que tiene libertad para moverse por todo el frente de ataque, creando peligro con pases filtrados y cambios de ritmo. Pero esta idea no le ha llenado el ojo para nada a André Jardine, que considera que Saint-Maximin es mucho más efectivo. Cuando juega por la banda izquierda del ataque, Azul Crema, aprovechando su velocidad y su habilidad en el 1 contra 1 para desbordar defensas. Y ahí está el conflicto que podría explicar en parte por qué el francés no ha explotado como todos esperaban desde su llegada al club. Porque cuando un jugador no está cómodo con la posición en la que lo ponen a jugar o siente que no está siendo utilizado de la mejor manera posible, su rendimiento inevitablemente se resiente y termina dando actuaciones discretas que no reflejan su verdadero potencial. Lo interesante de toda esta situación es que desde la directiva del América siguen pensando que Ayan Saint-Maximin tiene la capacidad para robarse la Liga MX y convertirse en la estrella indiscutible del torneo. Por eso le van a seguir dando todos los minutos necesarios para que demuestre las aptitudes que consideran que tiene. Pero si esta diferencia de criterio con Jardine no se resuelve pronto mediante una conversación franca donde lleguen a un acuerdo sobre cuál es la mejor manera de explotar las virtudes del francés, lo más probable es que sigan viendo las mismas actuaciones irregulares que han caracterizado su paso por Cuapa. Y el periodista Julio Ibáñez también reveló que justamente porque Saint-Maximin quiere ser enganche, pero no le ha convencido a Jardine en esa posición, es que el América podría traer un refuerzo extranjero específicamente para cubrir ese puesto del número 10 que tanto necesita el esquema del técnico brasileño, lo que terminaría de cerrarle las puertas al francés para jugar en la posición que él desea. Yo creo que esta situación refleja un problema de comunicación brutal entre el jugador y el cuerpo técnico, porque no puede ser que después de tantos meses juntos todavía no hayan encontrado la mejor manera de sacarle provecho a un futbolista que costó millones de dólares y que llegó con la etiqueta de ser una de las grandes promesas del fútbol francés. Y si Jardine está convencido de que Saint-Maximin rinde más por la banda, entonces debería trabajar con él en entrenamientos para potenciar esa faceta de su juego en lugar de seguir forzando una situación que claramente no está funcionando. En ese mismo sentido de cambios en el 11 titular y decisiones técnicas que están generando dudas, ahora tenemos que hablar sobre la notable ausencia de Brian Rodríguez en el arranque del Clausura 2026, porque el uruguayo, que fue el jugador más desequilibrante del América en el torneo pasado y que se consolidó como el máximo artillero del equipo en medio de la baja de Henry Martín, ha perdido completamente su condición de titular indiscutible y ahora está ingresando como suplente en los partidos en el Rayo. Apenas ha sumado algunos minutos desperdigados en los duelos ante Xolos de Tijuana y Atlético de San Luis. Y la afición se está preguntando qué demonios está pasando con uno de los pocos jugadores que realmente marcó diferencia el semestre anterior y que parecía intocable en cualquier formación que pusiera Jardine. Pero resulta que la ausencia de Brian Rodríguez en el 11 inicial no tiene absolutamente nada que ver con problemas físicos que le impidan jugar, ni tampoco con algún tipo de deterioro en la relación personal con André Jardine, sino que se trata de una simple decisión técnica relacionada con lo que busca el entrenador brasileño. En su sistema táctico de 4-4-2, la suplencia del extremo uruguayo tiene que ver directamente con las características que necesita Jardine para que ese esquema funcione de manera equilibrada. Y en su análisis, el técnico considera que Brian Rodríguez no encaja perfectamente en ese sistema, porque es un jugador más orientado
al ataque puro que al trabajo defensivo constante que requiere el 4-4-2 para no quedar desbalanceado cuando pierdes la pelota. Es por eso que Jardine decidió apostar en los primeros partidos de la temporada por Alain Saint-Maximin, a pesar de sus irregularidades, y del mismo modo ha dado prioridad a jugadores de mayo, de desgaste defensivo como Alexis Gutiérrez, que pueden ayudar más en las labores de recuperación del balón. En la búsqueda de ese equilibrio entre ataque y defensa, que según Jardine es fundamental para competir en un torneo tan parejo como la Liga MX, el entrenador del América ha dejado en un segundo plano completamente injusto a Brian Rodríguez, a pesar de todo lo que aportó el semestre anterior. Lo más llamativo y hasta contradictorio de este cambio es precisamente el rol protagónico que tuvo el Rayo en el Apertura 2025, donde fue el elemento más desequilibrante del equipo con números ofensivos impresionantes y donde demostró que puede ser determinante en los momentos clave de un partido. Pero todo eso parece no tener ningún peso en las decisiones del técnico para este inicio de torneo. Yo creo que Jardine está cometiendo un error mayúsculo al relegar a la banca a uno de los pocos jugadores que pues realmente tienen la capacidad de romper defensas cerradas y generar peligro de la nada, porque en un equipo que no puede ni patear al arco necesitas desesperadamente futbolistas con ese talento individual que puedan resolver partidos complicados, y Brian Rodríguez es exactamente ese tipo de jugador que necesitas en la cancha cuando las cosas no están funcionando colectivamente. Todavía sobre el tema de jugadores que no están teniendo minutos, pero que la afición quiere ver más seguido, tenemos que hablar sobre Patricio Salas y el problema serio que se avecina con su desarrollo dentro del club. El joven delantero canterano tiene la confianza de André Jardine, y eso quedó demostrado cuando fue titular en la derrota contra el Atlético de San Luis, aunque fue sacrificado en la primera mitad después de la expulsión de Ramón Juárez, que obligó al técnico a replantear todo el esquema táctico. La calidad futbolística de Patricio Salas no está en discusión porque ha demostrado destellos realmente interesantes cada vez que le han dado oportunidades, y una buena parte de la afición desea verlo con más regularidad en el once inicial, porque consideran que es una de las pocas esperanzas de la cantera azulcrema en este momento tan complicado. Pero hay un obstáculo enorme que podría presentarse en el camino del joven delantero y arruinar completamente sus planes de consolidarse en el primer equipo. Y ese obstáculo es el fichaje de un delantero de peso que, según diversos reportes, el América está buscando cerrar antes de que termine el mercado de pases. Este refuerzo dejaría a Patricio Salas con muy pocas oportunidades de sumar partidos en el Clausura 2026 debido al exceso de jugadores que tendría Jardine para la posición de delantero centro, porque al margen del rendimiento mostrado en el campo, el América ya cuenta con múltiples opciones para ese puesto, como Henry Martín, que está por regresar de lesión, Rodrigo Aguilli, José Zúñiga y Víctor Dávila, quien sería baja en los próximos días, pero que de momento sigue estando disponible. Si a toda esta competencia le sumas un fichaje de jerarquía que llegue para ser titular indiscutible, el panorama para Patricio Salas se complica de manera brutal y terminaría siendo al menos la cuarta o quinta opción en la delantera, lo que significa que sus minutos se reducirían a apariciones esporádicas en partidos que ya están definidos o en encuentros de copa donde Jardine puede darse el lujo de rotar. Y lo más frustrante de toda esta situación es que el sistema 4-4-2 que viene utilizando el América teóricamente beneficia a los delanteros porque hay dos puestos disponibles en ataque. Pero la realidad es que la urgencia por lograr resultados inmediatos va a obligar a Jardine a seguir apostando por los jugadores más experimentados, aunque los goles no estén llegando, dejando a un lado el desarrollo de canteranos que podrían aportar frescura y atrevimiento al juego ofensivo. Pensando bien, esto es otro ejemplo más de cómo la mala planificación de la directiva termina afectando no solamente el presente del equipo, sino también el futuro. Porque si sigues fichando delanteros sin ton ni son, mientras tienes canteranos con potencial que necesitan minutos para crecer, lo único que logras es bloquear el camino de tus propias promesas y terminas dependiendo eternamente de fichajes caros que muchas veces no dan el rendimiento
esperado. Cambiando de tema, pero manteniéndonos dentro de la crisis que vive el América. Es momento de hablar sobre los jugadores que están siendo señalados brutalmente por la afición después de las actuaciones patéticas que han mostrado en estas primeras 2 jornadas del torneo. Y el nombre que más críticas está recibiendo en redes sociales es el de Isaías Violante. É un elemento de 22 años de edad que se ha apoderado de todas las cámaras y reflectores, pero por las razones equivocadas, porque los aficionados lo están culpando de múltiples fallas que según ellos han causado grandes problemas en el funcionamiento del equipo. A través de redes sociales como Twitter, los usuarios han manifestado que Violante fue una de las figuras que más errores protagonizó durante el partido ante San Luis y por eso se ha convertido en uno de los hombres a los que más culpan por la derrota, tanto por desatenciones defensivas como por un nivel de juego muy por debajo de lo esperado para un jugador del América. Pero Isaías Violante no está solo en el banquillo de los acusados, porque también hay una lista larga de nombres que la afición está pidiendo que salgan del primer equipo, porque consideran que no tienen el nivel suficiente para defender los colores azul cremas. En esa lista negra aparecen futbolistas como Víctor Dávila, que no ha podido consolidarse como el referente ofensivo que se esperaba cuando llegó al club. Rodrigo Aguirre, que sigue fallando ocasiones clarísimas, que cualquier delantero profesional debería meter con los ojos cerrados. Kevin Álvarez, que ha perdido completamente la confianza de la gente por sus constantes errores defensivos. José Raúl Zúñiga, que simplemente no tiene el nivel para jugar en el América y todos se preguntan qué hace todavía en el plantel. Y Alexis Gutiérrez, que a pesar de tener el apoyo de Jardín, no termina de convencer a nadie con sus actuaciones irregulares. Lo que está quedando clarísimo después de estas 2 primeras jornadas es que el plantel del América tiene demasiados jugadores que no están a la altura de las circunstancias y que están ocupando lugares que podrían ser aprovechados por futbolistas de mayor calidad o por canteranos que al menos tendrían el hambre y la motivación de demostrar que merecen estar ahí. Yo creo que la afición tiene todo el derecho del mundo de señalar y criticar duramente a estos jugadores que están cobrando salarios millonarios sin dar absolutamente nada a cambio, porque cuando un equipo del calibre del América no puede ganar ni meter goles en 2 partidos consecutivos, alguien tiene que asumir la responsabilidad y pagar las consecuencias de ese fracaso colectivo. Y si Jardín no toma decisiones valientes pronto y empieza a mandar a la banca a los que no están rindiendo, esta crisis se va a profundizar todavía más hasta convertirse en algo verdaderamente catastrófico para las aspiraciones del club.